Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y tenemos dos grandes invitados. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué la cirugía bariátrica es tan importante o es el método que tenemos para la baja de peso? ¿Y cuáles son los procedimientos que existen? Y para ello nos acompaña el doctor Camilo Bosa, médico digestivo y cirujano bariátrico de Clínica Meds. Bienvenido, Camilo. Hola, Nelson, muchas gracias. Y agradecemos también la presencia de Pamela Leiva, actriz, comediante de nuestro país, y quien va a dar su testimonio, obviamente, de lo que ha sido su parecer y lo que ha vivido ella como experiencia con su cirugía bariátrica. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y a Camilo. Partamos de inmediato, Camilo, cuéntanos, ¿por qué la cirugía bariátrica es la solución que existe hoy para la baja de peso y cuáles son de alguna manera los procedimientos que existen? Bueno, este es un tema que es tremendamente delicado. Hoy día la obesidad es probablemente la enfermedad más relevante que hay en nuestro mundo, en este mundo moderno. Después de la pandemia, la verdad es que lo más parecido a la pandemia que estamos viendo, la cantidad de gente que muere hoy día a causa de causas directas de la obesidad, es tremendo. Si incluso miramos la pandemia, la cantidad de pacientes que murieron por la obesidad en la pandemia fue cifra realmente tremenda. Los pacientes que durante la pandemia, el hecho de tener una obesidad, la vulnerabilidad que tenían estos pacientes a caer en ventilación mecánica, a tener enfermedades por COVID más complejas y finalmente morir, era tremendamente alta. Y hoy día la verdad es que tratamientos para bajar de peso hay muchos, ¿ya? Y la verdad es que decir que la cirugía es el tratamiento para bajar de peso probablemente no es correcto, pero sí sabemos que cuando una persona ya tiene que bajar más de 20 o 30 kilos, probablemente los tratamientos convencionales no van a resultar. Y si bien hoy día hay tratamientos que son tremendamente buenos, hoy día incluso han surgido, ha salido mucho en los medios, todo este tema de las inyecciones nuevas que son análogos de una hormona que genera un efecto muy potente y que se está usando fundamentalmente en diabetes, pero que también tiene un efecto para bajar de peso. Son tratamientos que permiten bajar 8, 10 kilos en el mejor escenario. Pero cuando ya estamos hablando de enfermedades que tienen pacientes que tienen más de 20 o 30 o 40 kilos, evidentemente ahí la cirugía sí es la mejor opción. Esos son los candidatos, pacientes sobre 30, 35 kilos de sobrepeso aproximadamente. Estamos hablando de la cirugía convencional, pero ahora también existen procedimientos menos invasivos, que son procedimientos que se hacen a través de la boca, o procedimientos como el balón intragástrico, procedimientos que son menos invasivos, que funcionan para bajar 10, 12 kilos, 15 kilos en un buen escenario, o la gastroplastia endoscópica que permite bajar incluso hasta más de 20 kilos. Pamela, te operaste en 2009 con Camilo. Sí, 2009. Y nuestra idea era saber un poquito, antes de conocer detalle cómo ha sido este proceso todos estos años, es saber qué te llevó a tomar la decisión de operarte de una cirugía bariátrica. Venías saliendo de un reality, 1810. Show, sí. ¿Cuánto influyó toda esta situación que viviste en forma interna? Pero es un testimonio muy clave para que los pacientes sepan de alguna manera o ese temor que tienen de vivirlo en carne propia como lo viste tú. La verdad es que yo entré a ese reality buscando la oportunidad de poder obtener una cirugía bariátrica. Antiguamente, hace 14 años atrás, las posibilidades de operarse eran muy difíciles en términos económicos, aparte que nadie y nada cubría este tipo de cirugía. Hoy día tenemos una gran posibilidad a través del Bonopat de FONASA, que más personas han podido operarse a costos mucho más alcanzables que hace 14 años atrás. Por lo tanto, yo entré con ese foco al reality porque mi experiencia socialmente con la obesidad era muy nefasta. Yo veía que se me cerraban las puertas en el ámbito laboral, mi salud mental estaba muy por el suelo y la verdad es que mi salud física fue lo último que yo tomé en cuenta al momento de operarme. Y la verdad es que me di cuenta cuando yo partí mi tratamiento con el equipo del doctor Camilo Bosa, cuando ellos de una forma multidisciplinaria, todo este equipo me empieza a contar qué es lo que le está pasando a mi cuerpo, más allá de la discriminación, más allá de no encontrar ropa, más allá de sentirme rechazada por la sociedad, sino qué es lo que le estaba pasando en la interna a mi cuerpo al sufrir obesidad. Y claro, yo me operé a los 26 años, donde enfermedades asociadas no eran tan graves.
o no se notaban tanto como si hubiera seguido con esa obesidad a lo largo del tiempo. O sea, a mis 40 años hoy día probablemente ni siquiera estaría viva si yo hubiera seguido con esa obesidad mórbida como estaba. Camilo, en ese sentido, los beneficios concretos que tiene esta cirugía bariátrica para los pacientes en el caso como lo estaba relatando Pamela, y quizás cuántos más existen hoy en día. Bueno, la Pamela, que bueno, yo cada vez que la veo la felicito y me siento así como orgullo absoluto de la paciente estrella que tenemos, porque efectivamente la Pamela fue un tremendo ejemplo. Ella vivió un proceso muy complejo, porque la verdad es que fue un sacrificio enorme todo lo que hizo, exponerse a todo lo que significó ser reality. En ese momento tampoco se hablaba, pero hoy día está estudiado el nivel de estigma que tiene nuestra sociedad con esta enfermedad. A todo nivel, y un estigma que no solo lo vive la sociedad habitual, sino que lo vimos incluso los profesionales de la salud. Los doctores que trabajan conmigo tienen un estigma con la obesidad, y cuando un paciente viene con sobrepeso a consultar por la presión o a consultar porque le duele una rodilla, el doctor va y le dice, no, cierre la boca y baje de peso. En vez de decir, no, tú tienes una enfermedad y necesitas un tratamiento. Por lo tanto, eso es tremendamente duro. Y para la Pamela, el darse cuenta, esos 26 años, que efectivamente, lo que vemos todos los días, que efectivamente a los 26 años uno no ve grandes enfermedades. Uno no ve, es raro que a los 26 años ya tengamos gente con diabetes o con apnea del sueño, pero cada vez estamos viendo más de eso. Y esas son enfermedades que acortan la vida. Finalmente, una paciente como era la Pamela a esa edad, con un índice de masa de 40 y algo. De algo, 45, eran 120 kilos, sí, en 1,55 m. Exactamente. 120 kilos. Eso implicaba que ella perdía por lo menos, hoy los estudios han implicado, estudios de seguimiento de pacientes con obesidad, han mostrado que esos pacientes viven en promedio entre 14 y 16 años menos que el paciente con peso normal. Se mueren antes. Hoy día, la gran diferencial de muerte en pacientes con obesidad mórbida y pacientes con peso normal es el cáncer. Ya no es tanto la diabetes o la presión o el corazón, sino que es el cáncer, porque la obesidad es como estar al sol las 24 horas del día. Es como no tener ningún tipo de protección, porque la obesidad genera inflamación. Y ese hoy día es por qué se entiende que esto es una enfermedad. Y hay que tratarlo como una enfermedad. Yo en algún momento sentía que la obesidad para mí era como un suicidio lento. Porque tiene que ver con que a través de la comida, del sedentarismo de tus hábitos, tú en el fondo vayas apagando tu vida poco a poco. Hoy día también hay más conciencia, y también los médicos han tenido un cambio, se hicieron las guías clínicas, sí, que son muy importantes para el trato y el manejo de los pacientes obesos. Porque como decía aquí el doctor, había mucho estigma antiguamente. Hoy día hay más conciencia, y también a nivel, falta mucho, pero cada vez más de que es una enfermedad, y es una enfermedad grave, que genera mucho prejuicio porque uno se ve más gordito, pero es una enfermedad que hay que tratar mucho la parte de la salud mental y también la parte física. Ya vamos a entrar también para conocer detalle cómo se trabaja multidisciplinariamente también en Clínica Mets con el equipo, pero cómo fueron ese primer mes de operada, cómo fue ese primer año, porque me imagino la ansiedad de decir quiero ver resultados pronto, me imagino que es importante, porque yo creo que todos los que nos están escuchando y nos están viendo ahora actualmente deben decir, ya, esto me da resultado de inmediato, ¿cómo lo voy haciendo? ¿Cómo voy trabajando estos primeros meses? Ya, yo voy a contar aquí la madre del cordero, aquí nos va a venir a chamullar, pero yo el primer día que desperté después de mi cirugía bariátrica estaba súper arrepentida. Desperté llorando en la clínica, arrepentida, ¿qué hice? No voy a poder volver a comer, ¿qué estoy haciendo? Y lloraba a mare, sentada en la cama de la clínica, y entra mi psicóloga. Y aquí es porque es tan importante el equipo multidisciplinario, porque ellos te descubren por todas partes, entienden que es una persona integral, y que someterse a una cirugía bariátrica realmente es volver a nacer y un cambio de vida. Entonces entró mi psicóloga y me vio, me dijo, yo ya sé lo que te está pasando, ya sé, estás arrepentida, sí, ya, pero tranquila, es normal, porque es un cambio de vida muy grande el que uno está viviendo y que tiene que ser para siempre. Entonces esas dudas, esos miedos, es muy normal que nos pasen. Pero ya saliendo de la clínica, cuando empiezas a ver que estás bajando de peso, uno también se empieza a sentir bien. Y lo más complejo para mí fue un poco lo que pasó en mi casa.
lo que pasó con mi familia. El cambio, porque mi familia no hizo los cambios que estaba haciendo yo, pues entonces yo llevaba una semana operada y mi familia hicieron 2 asados para celebrar que me había operado, pues entonces eso fue lo más complejo, el tema con mi familia. El primer mes fue difícil por el tema de las papillas, el también que mi familia no hiciera los cambios de hábito, entonces para mí era súper complejo estar comiéndome una papilla mientras mi mamá estaba sirviendo al lado un bistec a lo pobre, pues. ¿Cachai? Entonces, creo que eso en la casa fue lo más complejo que físicamente. Porque poco a poco uno es como un niño, aprende a vivir de nuevo. Pasas por la etapa de líquido, luego las papillas, luego los picados, empezar a meter el deporte. Yo siempre me acuerdo de las palabras de Camilo que me dijo, mira Pamela, esta es una mesa de 3 patas. Cabeza, alimentación y deporte. Y actividad física, claro. Si estas 3 cosas no están, el tratamiento se nos va a caer. Entonces siempre tienen que estar estos 3 pilares, mantener tu cabeza cuerda, tu deporte, tu actividad física, sea lo que sea, y la alimentación. Y yo de verdad después de estos 14 años operar, doy fe de que eso es así. Y también viene una responsabilidad de uno como paciente, de que cuando el equipo te enseña, te entrena y ya te dejan como a caminar solito, uno también es hacerse responsable de sus controles, de las vitaminas, que a veces ve uno mucho operado bariátrico, anémico, con problemas, pero también eso ya es responsabilidad de uno, de estarse preocupando y controlando cada cierto tiempo. Es un detalle muy importante el que habla Pamela del equipo, con nutricionista, nutriólogo, los mismos cirujanos bariátricos, los controles, la psicóloga que fue clave también. Sí, eso yo creo que es fundamental. La Pamela lo entendió muy bien y era la paciente, no digamos que era fácil la nuestra paciente. Confiadísima, si Camilo no metía ni una fe, digámoslo. Es el momento de ir reconociendo en el capítulo de hoy día. Sí, hay que mirar a una paciente del reality, ¿qué vamos a hacer acá? Cero fe, pues nada. Así que fuimos ahí, le fuimos cantando las cosas claritas y yo creo que lo importante fue un poco ser bien honesto y realista. ¿Por qué la Pamela ha sido una paciente tan buena para nosotros? Porque por esa honestidad, porque en el fondo no es esta cosa así perfecta, el paciente queda perfecto, hace todo perfecto, y porque eso no es así, porque la vida no es así, porque uno se va a caer muchas veces, porque en el fondo la cirugía bariátrica también es una herramienta que va a hacer que tú vuelvas a nacer, como le pasó a la Pamela, pero que también te va a volver a caer. Y esta es una enfermedad que es tan desgraciada. Lo más parecido a la obesidad que existe, en mi perspectiva, es el cáncer. Es una enfermedad crónica que si uno se descuida tiende a volver, que está asociada a los hábitos, pero que cuando vuelve. Y cuando vuelve hay que volver a atacar, y hay que volver a trabajar, y hay que volver a trabajar con las nutricionistas, con el equipo multidisciplinario, con los kinesiólogos deportivos. Aquí en METS, con nuestra llegada a METS ha sido muy interesante porque aquí con todo el despliegue que hay de la parte de actividad física y los deportistas, etcétera, estamos haciéndonos nuestro espacio. Qué bueno que estemos acá. Es un plus, importante. Es un plus, pero ha sido difícil también. Yo también tengo que decirlo. No es tan fácil porque aquí todo el mundo es deporte y todo el mundo hace todo. Y son todos los deportistas. Yo quiero una foto de la Pamela en la escalera. ¿Por qué? Porque en el fondo este es un tema que es súper importante para todos. Porque ahora la salud, en el fondo, va a estar ligada al deporte, pero también va a estar ligada a la mantención de esa salud. Y ahí la cirugía va a cumplir un rol fundamental porque cada día hay más pacientes que se escapan de este rango y que ya no van a poder, porque todo el mundo diría algo muy fácil, que es lo que nos dijeron durante los últimos 50 años, cierra la boca y ya un poco de deporte. Y pensaron que con eso se iba a mejorar la obesidad y eso no es así. O se cree que la obesidad es solo falta de voluntad del paciente y la verdad es que la enfermedad es mucho más compleja que solo falta de voluntad. Y ese primer año, con esos problemas ya en la casa, que después me imagino la familia los fue asimilando de buena manera, ya pasamos un segundo año, un tercer año, ¿cómo van siendo los controles después de 6 meses, después de un año? O la persona también tiene que decir, ¿sabes qué creo que estoy teniendo? Porque siempre se cuestiona el efecto rebote y se le cuestiona muchas veces a la cirugía bariátrica. Es que hay una luna de miel de cirugía bariátrica que son los 3 primeros años. El primer año y medio uno baja sí o sí, que ahí uno queda como esquelético muchas veces, que la gente dice, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? No, y uno está súper bien, aparte porque también en ese primer año estáis súper controlado, po. Vais muy seguido a tu nutricionista, tu nutriólogo, todo muy, muy, muy contenido. Y después de ese año y medio como que la gente
hoy se ve flaca y se sigue manteniendo flaca, y es ahí donde se sueltan, donde ya dejan de ir a los controles, ya están flacos y se quedan bien, y es donde empiezan a pasar más los traguitos, se empiezan a desordenar más las comidas, pierden el control de nuevo y vuelven. Y ahí yo he visto muchos casos, o gente que me escribe mucho, de que vuelven a reganar mucho peso postoperado después de los 3 años. ¿Y cómo viene ese control? ¿Se le va citando después de esa cirugía cada 3 meses para que vaya enseñándole a la gente que está viendo y escuchando? Es todo un proceso. El paciente que se opera para bajar de peso es un paciente que tiene que estar en control para siempre, en el fondo, ¿ya? Habitualmente los controles a largo plazo, así como está la Pamela hoy, después de 14 años, es un control anual en que hay exámenes generales anualmente, revisar los niveles de vitamina, una ecografía de la guatita para ver cómo están las cosas generales, y con eso uno ya tiene ese seguimiento es suficiente. Pero al principio es mucho más de cerca, porque al principio, en el fondo, es muy importante consolidar todas las distintas etapas en esos 3 aspectos. Estoy emocionadísimo. Que yo me quiero. Comida y ejercicio, que son las 3 cosas. Las 3 patas de la mesa que decíamos. Exactamente, y además que interesante, porque las mesas de 3 patas se cae una pata y se cae la mesa. Y por lo tanto, eso es algo que nosotros tenemos que ir apoyando muy bien durante el primer año. Al principio, los pacientes, el primer control es a la semana, tenemos que ver que no haya ninguna complicación. Las operaciones también pueden tener complicaciones. El segundo control es al mes, donde hay que ir viendo la alimentación y cambiar la alimentación de las papillas, que son al principio líquido, papilla, a comida picada. Después, a los 3 meses, hay otro control que es muy importante, que es para ir viendo cómo va la baja de peso, cómo está la masa muscular, cómo ha sido la incorporación del deporte, todas esas cosas. Y ya después, cuando se acerque el año, en el fondo, ir viendo cómo va monitoreando los niveles de vitamina, los niveles de fierro, sobre todo en las mujeres, anemia, el calcio, la vitamina D, muchas cosas que estamos viendo que hay que ir suplementando y que hay que ir controlando. Pero lo más importante, y yo le digo, se lo he dicho a la Pamela siempre, y se lo digo a todos los pacientes, no se pierdan, porque a nosotros nos pasa, el efecto rebote es algo que puede ocurrir en cualquier tipo de operación para bajar de peso. En la operación que se hizo la Pamela, eso puede ocurrir más o menos hasta un 25%. Entonces estamos hablando de un 1 de cada 4. ¿Qué tipo de cirugía se hizo? Porque conocemos la manga, el bypass gástrico. ¿Qué tipo de cirugía fue el que, en ese caso, y para explicar también un detalle, para saber por qué me hago la manga o por qué me hago el bypass? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la Pamela se hizo una manga gástrica, y la manga gástrica lo que hacemos es que sacamos el 80% del estómago. Básicamente recortamos el estómago y el estómago queda transformado en un tubo. De esa forma la comida sigue pasando por donde mismo, pasa bastante más rápido hacia el intestino, y eso genera señales de saciedad que son muy potentes, ¿ya? Es la operación, lejos la operación que más se hace aquí en Chile. Gracias al Bonopat, como contaba la Pamela, en Chile el año pasado se operaron cerca de 25.000 pacientes, cuando en Chile habitualmente se operaban 7.000 o 8.000, o sea, se multiplicó por 3. Y digamos que en Clínica Mets operan por Bonopat. Exactamente. Buen dato. Pasando el dato, sí, porque es importante, sí. Y en ese sentido, en el fondo, la cirugía bariátrica ha tomado un rol muy, muy potente en el tratamiento de la obesidad, y evidentemente el control es igualmente relevante. Esa es la manga, el bypass. ¿Dónde El monta la bypass diferencia? gástrico es una operación que es un poco más potente que la manga gástrica, en términos de que es una operación que además es muy buena para el reflujo. Es una operación que se hace también todo por vía laparoscópica desde afuera, igual como se opera la vesícula, y lo que permite es que achica el estómago, pero lo conecta directamente con el intestino. Y esa conexión directa hace que la potencia desde el punto de vista de baja de peso y de potencia para mejorar enfermedades como la diabetes, la presión, etcétera, es un poco mayor, ¿ya? Sin embargo, hoy día, yo diría que lejos la que más se hace es la manga gástrica, como la que hizo la Pamela. El bypass gástrico, al ser una operación un poco más compleja, ha ido disminuyendo, pero es una operación que es muy buena para los pacientes que tienen acidez y reflujo. Es el detalle, eso te iba a preguntar, ¿dónde diferencio? Porque si alguien está escuchando y dice que yo quiero que tengo 40, 50 kilos sobrepeso, siente que su salud está en peligro, ¿por qué puedo elegir una u la otra? Bueno, eso es algo que es muy interesante. Nosotros en los congresos hasta el día de hoy nos sacamos los ojos por decir cuál es la operación, si esta, si la otra, no, que los otros dicen no, los que hacen endoscopía, que el balón, etcétera. Porque ya da un detalle, que el reflujo, y es un detalle para preferir una por lo menos. Eso, claro, las personas que tienen mucho reflujo en general van a preferir un bypass.
Y las personas que se hacen una manga tienen que saber que el día de mañana les puede pasar que empiecen a desarrollar reflujo y acidez. Y ese es el talón de Aquiles de la manga. Que yo pensé que me había pasado. Yo hinchaba a Camilo, tengo mucho reflujo, Camilo me voy a tener que operar de nuevo. Y ya Camilo ya se había hecho el ánimo que iba a tener que operar de nuevo. Vengo hace unos días atrás, me hago la endoscopía y me dice, estoy perfecta, me dijo, solamente en neuro, Pamela. Ah, mira. Así que yo le dije, efecto festival de Viña. El efecto festival de Viña, no sé. Ese ahí, ella tenía más cachada que no se queda la Pamela, entonces dije, pero estábamos asustados. La manga gástrica efectivamente es una operación que es tremendamente útil, como digo, es lejos la operación que más se hace en Chile y el mundo. Y la verdad es que ha sido fantástica, pero tiene este talón de Aquiles que es un porcentaje que es más o menos alrededor de un 20% puede desarrollar mucha acidez y reflujo. Por lo tanto, y un poco lo que se hizo la Pamela, la endoscopía es parte del control permanente. No a cada rato, pero una vez al año, un paciente que se hizo una manga debiera hacerse, sobre todo si está con síntomas, debiera hacerse una endoscopía para ir viendo, porque el reflujo puede causar mucho daño en el esófago. Ambos hablamos de ambas cirugías de 35 o 40 kilos sobrepeso. ¿Cuándo vamos a la gastroplastía que nos hablaba? Claro. ¿Y cuándo usar el balón ingerible, que también está siendo muy desarrollado en pacientes con menos peso? Aquí vuelvo yo a la analogía con el cáncer. Es terrible que uno haga esa analogía con una enfermedad tan compleja, pero desafortunadamente es así. Y aquí lo que nosotros hemos empezado a entender, primero que esto es una enfermedad de largo plazo y por lo tanto puede que en algún momento yo tenga que hacer una cosa y puede que en otro momento haga otra, o puede que combine tratamiento. Y es por eso que los medicamentos nuevos, las inyecciones han sido tremendamente útiles en el control de la enfermedad. Y hoy día hay muchos pacientes que dicen, oye, no, yo no me quiero operar, me asusto el reflujo, me asusto operarme, no quiero hacer esto, voy a darle una oportunidad. Y quieren hacer cosas menos invasivas. Y ahí, por ejemplo, el balón elipse, que es un balón que se traga con un vaso de agua, que es realmente un procedimiento que dura 15, 20 minutos, es un procedimiento realmente simple y que durante la pandemia fue el hit. O sea, nosotros durante la pandemia que no podíamos operar, que estaban los pabellones cerrados, todo con la pandemia, el balón fue tremendamente útil y permitió que muchos pacientes controlaran su obesidad y se bajaran sus 10 o 15 kilos, que les hizo muy bien en el fondo. Es para pacientes hasta esta cantidad de kilos sobrepeso. El balón elipse es un paciente que quiere un procedimiento relativamente simple, que evidentemente es más barato, pero que acompañado de un buen programa puede tener muy buenos resultados. Y nosotros, si el paciente sabe a qué es lo que puede esperar, resulta muy bien. ¿Y la gastroplastía? Y la gastroplastía, yo le digo, es como la hermana menor de la manga. ¿Por qué? Porque en la manga nosotros cortamos el 80% del estómago y en la gastroplastía arrugamos el estómago que hay. Por lo tanto, en la gastroplastía nosotros los datos que estamos viendo es que una gastroplastía permite bajar entre 15 y 20 kilos. Un hombre joven que hace deporte, etcétera, se puede llegar a bajar 25 kilos. Pero el estándar es más o menos 15 kilos, entre 15 y 20 kilos, y es una técnica que está subiendo, está aprobada por la FDA, ha crecido mucho en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Medio Oriente, y la verdad es que es una alternativa que cuando uno la combina con medicamentos puede obtener resultados súper buenos. Oye, Camilo, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpa, Nelson. Sí. No, aprovecha, esta es una conversación muy amiga. ¿Qué pasa? ¿Qué opciones hay? Porque, te lo juro, a mí me escribe tanta gente preguntándome, y espero yo no tener que tampoco nunca llegar a eso. ¿Qué pasa cuando reganáis peso? ¿Cuáles son las opciones para las personas que se han sometido a un bypass o a una manga gástrica y que vuelven a subir de peso? Bueno, el tema de la reganancia de peso, el efecto rebote, es un tema súper complejo, que hoy día, así en términos globales, puede llegar a ocurrir hasta en un 25-30%, o sea, estamos hablando de 1 de cada 3, lo cual es mucho. Sin embargo, tenemos que verlo también con el vaso medio lleno, que es que este 30%, 25% de pacientes ya estuvieron un tiempo bien, ganaron años, por así decirlo, de buena salud, y ahora hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Y los tratamientos de segunda línea son muchos, ¿ya? Y ahí está el término que yo he acuñado bastante potente en las redes, y yo creo que ha ido tomando fuerza, el concepto de la cirugía revisional. Y el concepto de siempre existe una segunda oportunidad. No es que yo me operé, imagínate que uno se hubiera operado de un cáncer a algo, una mujer que llega a un cáncer de mama y se operó y chuta, después de 10 años le vuelve.
Ah, no. No te podía operar de Ya nuevo. lo operaste, así que ya no, así que lo siento, así que cuando uno lo piensa eso en un cáncer de mama, dice, es una locura. Y en obesidad lo decimos tranquilamente. Oye, ya te operaste. Oye, algo habrás hecho, vos. Culpa tuya tiene que ser, por lo tanto ya perdiste tu... Y eso no es así. La obesidad es una enfermedad crónica que tiende a volver. Por lo tanto, cuando vuelve, hay que volver a sentarse, volver a ver cuáles han sido los errores, volver a ver cómo reconstruimos estas 3 patas de la mesa y ver qué vamos a hacer. Si alguien se hizo una manga y le fue mal, bueno, quizás esta vez vamos a tener que hacer algo más potente, quizás le vamos a hacer un bypass. Si le fue muy bien con la manga y la manga está dilatada, quizás vamos a poder volver a hacer una manga. Si se hizo una manga y resulta que la manga está dilatada y no quiere operarse, quizás le podemos hacer una gastroplastía de la manga y con eso logramos bajar y nuevamente empieza este rango de peso. Aquí, desafortunadamente, en la cirugía revisional, el fenómeno es más por menos. O sea, aquí es todo más complejo, más difícil, más caro y el resultado es menor. Por lo tanto, evidentemente no da lo mismo. Ah, me opero y me opero de nuevo después. No da lo mismo. Es más difícil, es más caro, más complejo, pero siempre se puede. Yo tengo pacientes que, sobre todo con la pandemia, que la pandemia tuvo un efecto pero desastroso sobre los pacientes que se habían operado. No solo en la obesidad primaria, pero también en los que ya se habían operado. Y hemos tenido que hacer mucha cirugía revisional producto de la pandemia. Y eso no está, evidentemente es malo, pero es lo que pasó. Pero también una esperanza, yo siento, para los pacientes, porque es súper frustrante el tema del peso, el volver a subir, el del volver a sentirte enfermo, porque uno se siente que fracasa, se siente que pierde plata, que retrocedes. Entonces es importante también entender que esto es una enfermedad crónica, que es para toda la vida y que van a haber pacientes que a lo mejor van a tener un éxito a lo más largo del tiempo y a lo mejor a otras personas que no, pero que a pesar de eso aún hay solución. A mí me costó, por ejemplo, mucho el tema del deporte. Fue a mí lo que más me costó en todo este proceso bariátrico. Porque quizás no estaba acostumbrada, Sí. Quizás no hablemos de deporte, porque la gente puede hacer fútbol, tenis, actividad física. Salir a correr, caminar, bicicleta. Me costó mucho como tomarlo en serio o constantemente, porque a veces duraba 1 o 2 días yendo a un gimnasio, o una semana, otra semana, y después ya me aburría y no hacía nada y era volver a retroceder. Yo adquirí hábitos, por ejemplo, el caminar. Camino mucho, harto. Bueno, ahora con el auto decido a veces dejar el auto en la casa y salir a pie. Hacer deporte en la casa, bailando en YouTube, buscar algo que hacer, pero no dejar de moverse, porque además yo entendí que es muy beneficioso para mi musculatura, por ejemplo. Y sobre todo yo que soy mujer y para tu show, me imagino, para la resistencia, estar para 1 todo, hora, hora y sí. media arriba del escenario, que te estás moviendo permanentemente. Sí. Baila. Bailo, hago, ¿no? Me paro de cabeza, hago de todo ya. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Cómo abordan cada uno desde su área, tú como un paciente, los comentarios de la cirugía bariátrica como esa solución fácil y que quizás no abordan el problema mayor que quizás existe en cuanto a la salud? Y lo han escuchado, me imagino. Mucho. No, te hay por lo fácil. Bueno, ¿Cómo lo abordan cada uno en su papel, en su rol? Por lo menos de la parte médica, me llamó la atención el comentario de la Pamela cuando decía sí, porque en esa época había mucho estigma. El estigma está hoy día, está todos los días el estigma. Yo Lo viví, vemos en las redes sociales, en los gimnasios. O sea. Y no es el estigma de decir, esa persona tiene obesidad y vamos. Es en el fondo asumir una serie de cosas. En el fondo, cuando a alguien, por ejemplo, le va mal con una cirugía bariátrica, se relajó, no tiene voluntad, lo hizo mal. O sea, inmediatamente se responsabiliza al paciente de la enfermedad. Cuando es una enfermedad que tiene cada día hay más elementos biológicos de responsabilidad. Entonces, en el fondo, ese trabajo todavía tenemos que hacerlo todo el tiempo, de tratar de sacarnos ese estigma, decir, a ver, eso es una enfermedad y cuando vuelve hay que volver a tratarla. Y hay que ofrecer la alternativa, hay que ver cuáles son las opciones, pero no podemos seguir en el fondo en este tema de, no, esto no es culpa tuya. Entonces, no, evidentemente hay responsabilidades de cada paciente, pero esto hay que tratarlo, no sé cuál es tu... O sea, no, y además, eso va por el camino más fácil, es que está en riesgo la salud. O sea, no es que fuiste el camino más fácil, es el camino que tenías, porque ya después estaba, imagino, abarcando mucha enfermedad subyacente y que está en juego la vida.
siempre aconsejo a la gente que cuando está pensando en hacerse un procedimiento bariátrico o tiene la inquietud, que se lo comente a la menor cantidad de personas posible. Ojalá a su núcleo más cercano, porque la gente opina muy fácil y sin saber. Cuando a mí la gente empieza a decir, oye, es que el camino más fácil, ¿y quién? Y se acabó, te voy a poner pesada, te voy a poner pesada, te va a cambiar la personalidad, o no, se te va a caer todo. Pero opinan con una liviandad que vengan a decir, cállense, ignorante. Ya, pero no puedo siempre hacer eso. Pero en el fondo, digo que es mucho más complejo que una cirugía, que hay un camino que no tiene que ver con que sea fácil, sino que al contrario, de tomar el control de tu vida, de hacerte cargo y dar una solución, que no es el camino más fácil, sino que es un camino que realmente uno tiene la efectividad y la certeza que uno va a poder lograr resultados, porque también digámoslo que dentro de la obesidad hay mucha venta de humo, muchos tratamientos mágicos, muchas recetas mágicas. A mí han ocupado mi imagen para vender pastillas de obesidad que no son reales, porque hay una venta de que queremos encontrar la solución mágica para que la gente sea flaca, como que o que no tenga problemas de obesidad, como esta varita mágica, y no existe. Siempre detrás de un tratamiento hay un trabajo y un compromiso tanto de tu equipo médico como del paciente, y que no es el camino más fácil. Yo quería comentar un poco también el tema de esto de lo fácil y como este estigma sigue rondando en todas estas cosas. La Pamela comentaba, por ejemplo, decía, el paciente obeso hace esto, o hace o no hace ejercicio. El paciente obeso. Uno no dice el paciente canceroso, no dice el paciente con cáncer. Uno dice el paciente, y uno tiene que acostumbrarse a decir el paciente con obesidad. Con obesidad. Porque la tiene, no es. Imagínate el detalle, es un detalle, y así es como el estigma se va transmitiendo. Y en el tema de la actividad física pasa exactamente lo mismo. No, que el paciente con obesidad no se mueve, no hace cosas. Y la fisiología, y nosotros hoy día somos más gimnásticos en la bariátrica que todos los deportes, porque en el fondo ya aprendimos de la importancia de la masa muscular, de la importancia. Y hoy día nosotros entrenamos a los pacientes con obesidad exactamente igual como se entrena al deportista de más alto elite, al revés, porque tenemos que trabajar todos los grupos musculares, fortalecer las articulaciones, etcétera, pero además con 40 kilos encima, o con tantos kilos encima, protegiendo las articulaciones, que no se produzcan lesiones, que sea armoniosa esa bajada de peso. Por lo tanto, es todo un mundo que aquí en METS va a ser fantástico como lo estamos desarrollando, porque efectivamente está toda la tecnología, están todos los gimnasios, METS Healthy, las aplicaciones, todos los especialistas, los kinesiólogos, los profesores de educación física, el Centro de Innovación, para ponerle ciencia a esto y llevar al paciente de los 100 y tantos kilos que está o donde esté a un peso saludable, deportivamente, con músculo, que eso es algo que no pasaba hace muchos años. Y es un buen detalle porque hablaba un poco de la imagen de que quizás te aburrías estar una semana en el gimnasio. Nosotros hablaba recién, Camilo, de los Met Health. Los Met Health son nuestros centros saludables de ejercicio. Maravilloso, donde tenemos gente preparada para atender adultos mayores, personas con obesidad, con todos estos síndromes metabólicos. Y son recintos especializados donde hay un seguimiento permanente. Y tú hablabas justo de la aplicación del Met Health Online, que lo has usado, ¿no? Que lo he usado porque además, claro, a veces ya la vida está muy intensa, cuesta ir. Entonces siempre desecho el gimnasio porque hoy día no alcanzo, no voy. Tienes tu aplicación. Pero con esta aplicación no hay excusa, porque en tu casa media hora, 20 minutos, después te levantaste a hacer el deporte o no sé, a la hora que uno quiera, pero tenías ahí la aplicación que te va guiando, te va ayudando y se va adecuando también a los tiempos que tú tienes disponibles para poder hacer la actividad física. Pero lo más importante que siempre hay que hacer, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, hoy día van a ser 10, mañana van a ser 15, pero siempre hacer, nunca dejar de hacer actividad física. Yo quiero agradecer a ambos la presencia en la jornada de hoy. Hay mucho que hablar, sin duda alguna. Vamos a repetir próximos capítulos del podcast de Conectados con tu Salud. Un mensaje final, Camilo, para los pacientes que están escuchando, esa persona que tienen, decir, hay muchas variedades de alternativas para estas cirugías cuando ya son casos muy complejos y está en juego la salud de las personas. Y también, Pamela, quizás la palabra final a tu testimonio. Bueno, yo primero que nada quería agradecer por la oportunidad de estar en este conectado y agradecer a la Pamela y Nelson por la invitación, pero yo creo que aquí lo más importante es, primero, reconocer que estamos ante una enfermedad que es una pandemia mundial que está afectando a todo el mundo, y lo más importante aquí es pedir ayuda.
Es no quedarse con lo que te dice, como dice la Pamela, la vecina. No, es pedir ayuda porque si bien la cirugía es un gran tratamiento, hoy día existen medicamentos, existen inyecciones, existen procedimientos menos invasivos. Por lo tanto, cuando una persona tiene obesidad, eso no es sano. Punto. Por lo tanto, eso hay que tratarlo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va a depender un poco del nivel de obesidad, el nivel de enfermedades, la edad, muchos otros factores. Y ahí el equipo es el que tiene que elegir. ¿Y dónde ir? Yo creo que hay que ir a un lugar que ofrezca la mayor cantidad de alternativas. Si uno va a un lugar que ponen puros balones, ¿qué van a ofrecer si uno va para allá? Balones. Si uno va a un lugar donde solo hacen operaciones, o solo ponen inyecciones, o solo dan pastillas, entonces hay que tratar de buscar un lugar que sea lo más integral posible y que tenga la mayor cantidad de alternativas. Yo creo que eso es lo que estamos apostando aquí en Clínica Meds y es lo que estamos tratando de potenciar. Y yo, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, si tiene la inquietud o las ganas de operarse o se ha operado y ha ganado peso, y como decirles que siempre hay esperanza y que se puede, que es un camino que a lo mejor a veces puede parecer difícil, pero es que es tremendamente satisfactorio porque el único beneficiado con todos estos cambios es uno mismo. A mí me cambió la vida, yo volví a nacer, me siento con energía, joven, con fuerza, cómoda conmigo. A pesar de que mi cuerpecito tiene estarías de guerra que me dejó la obesidad, pero sin embargo, si tuviera que retroceder el tiempo y me la tuviera que volver a hacer, la volvería a hacer porque realmente para mí fue una nueva oportunidad de vivir. Bueno, invitados todos entonces, ante alguna circunstancia que estén viviendo lo personal, al equipo de cirugía bariátrica que tiene Clínica Meds, conocer nuestro gimnasio MedHealthy, los centros de innovación y el testimonio obviamente de Pamela, que es clave e importante conocer un poco a alguien que ha vivido la situación. Así que yo quiero agradecerle a ambos la presencia en la jornada de hoy en Conectados con tu Salud y los dejamos invitados a un próximo capítulo para hablar de muchos otros temas y obviamente para estar invitados Pamela, para seguir hablando de muchos temas que son atractivos y que tienen que ver con la salud y la vida de nuestras personas. Y a Camilo obviamente con todo su equipo que ha estado trabajando permanentemente aquí en Clínica Meds. Así que muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.